Buen día, mi nombre es Roxana Rosa Soto, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A continuación, les presentaré el proyecto titulado Las especies vegetales importantes en la sucesión ecológica en zonas áridas del Altiplano Mexicano. El presente proyecto es una investigación de revisión. Dicho esto, autores como Whibley, Fellings y Lincoln definen una sucesión como un cambio secuencial de la riqueza, composición y estructura de la comunidad, incluyendo relaciones de dominancia y tipos de comunidad en un sitio a lo largo del tiempo hacia una comunidad madura denominada climática. El objetivo del proyecto es el análisis de la sucesión ecológica en zonas áridas y semiáridas del altiplano mexicano y responder a una pregunta precisa. ¿Cuáles son las especies clave en las diferentes etapas erales del proceso sucesional en zonas áridas y semiáridas del altiplano mexicano? Para lograr el objetivo y responder a la pregunta definida, se consultaron fuentes primarias y secundarias de información. Se estableció una estrategia de búsqueda enfocada al estudio de la sucesión ecológica en zonas áridas del altiplano mexicano. Para obtener la mayor cantidad de documentos bibliográficos, se exploraron diversas bases de datos académicas, utilizando palabras en clave o en combinación como sucesión, successional, dinámica. Asimismo, se revisaron las citas bibliográficas relevantes de los documentos encontrados, donde se identificaron y localizaron documentos que no fueron registrados por ningún motor de búsqueda. Los criterios de selección para los estudios fueron determinados por la pregunta a la que se trata de responder. En primera fase, las secciones de los textos que se tuvieron en cuenta fueron el título, el resumen y los resultados. En segunda fase se procedió a la lectura crítica de los documentos. Para organizar los datos obtenidos se utilizó el programa Excel. Para determinar el valor de importancia de las especies vegetales revisadas, se empleó la frecuencia de mención como parámetro. Primero se creó una hoja de cálculo con estudios que mencionaban el proceso de sucesión ecológica en el altiplano mexicano, considerando características que facilitaran su análisis. Posteriormente se desarrolló otra hoja de cálculo identificando las especies vegetales y el estado cerebral en el que se encontraba en cada estudio. Una vez identificado esto, se utilizó la función contar sí, que permite contar los elementos de una selección de datos según un criterio. Con el número de menciones de cada especie vegetal, se procedió a elaborar una tabla de frecuencias por cada fase cerebral, donde se trabajaron datos estadísticos como la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Esta última nos proporciona el porcentaje de las veces que se repetía una especie vegetal en el conjunto de los datos respecto total. En rango de los porcentajes establecido para considerar a las especies vegetales como importantes fue del 75 al 100% de frecuencia de mención. Como resultados, se revisaron 83 documentos de investigación que mencionan la sucesión ecológica en México. 37 de ellos se enfocan a la sucesión ecológica en zonas áridas dentro del altiplano mexicano. En el estado cerebral de especies vegetales pioneras, la familia leguminosa es la más representativa, lo cual coincide con diversas investigaciones que sugieren que las comunidades vegetales con historial de alteraciones antropogénicas tienden a tener una baja disponibilidad de nitrógeno. Por lo tanto, las especies capaces de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, una característica común de las leguminosas, están frecuentemente presentes en las primeras etapas sucesionales. En el estado cerebral intermedio, se identificaron especies vegetales pertenecientes a 5 familias diferentes. Esta diversidad concuerda con los documentos que indican que la mayor riqueza y variedad de especies se presentan en los estadios intermedios de la sucesión ecológica. Para las especies vegetales en el estado cerebral climáxico, en las zonas áridas y semiáridas, la disponibilidad de agua es el factor más limitante para el desarrollo de la comunidad vegetal, por lo que la maduración ecosistémica está relacionada con un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos. Por ello, las especies vegetales dominantes en esta etapa cerebral suelen ser aquellas con una alta capacidad fotosintética y una mayor eficiencia en el uso del agua. Como conclusiones, el altiplano mexicano es una de las áreas más interesantes e importantes del territorio debido a su número de especies vegetales endémicas y su función como centro de diversificación. Sin embargo, estos ambientes han sufrido un continuo deterioro. Este deterioro se refleja en el presente trabajo de revisión que muestra que las especies con mayor valor de importancia suelen ser características de sitios con historial de aprovechamiento. En este contexto, la presencia de especies pioneras y de especies intermedias capaces de modificar el ambiente para la entrada de especies de fases posteriores es clave para impulsar el proceso de sucesional hacia la conservación y rehabilitación. Por lo tanto, es crucial seguir estudiando las diferentes etapas sucesionales de un ecosistema antes de su intervención. De esta manera, los servicios ambientales que proporcionan puedan ser aprovechados de manera sostenible en un futuro.